Desde que el home office se puso de moda, varios trabajos han ganado popularidad, y uno de ellos es ser intérprete bilingüe. Suena bastante normal, ¿verdad? Pero no te dejes engañar por las apariencias. Hoy te voy a hacer cambiar de opinión, porque detrás de cada llamada se esconden relatos que van de lo ridículamente gracioso hasta lo perturbador. Prepárate para escuchar historias que rompen cualquier expectativa y te harán preguntarte, ¿cómo es posible que algo así ocurra en esta profesión? Soy intérprete bilingüe en el turno nocturno y una vez recibí una llamada de pediatría que jamás olvidaré. Era de una adolescente de 17 años que parecía mayor, como de 19. Yo tomo videollamadas, tengo que aclarar eso. Desde el principio se notaba decaída. La conversación se desarrolló en una sala privada, con doctores que intentaban averiguar por qué estaba en urgencias. Lo extraño es que ella apenas hablaba, como si no quisiera revelar lo que realmente le ocurría. Tras unos 40 minutos de preguntas y respuestas lentas, todos comenzamos a pensar que estaba deprimida. Fue entonces cuando empezó a soltar la historia. Había llegado recientemente a Estados Unidos desde México y se había establecido en Luisiana con su familia para trabajar en el restaurante de una tía. Tuvo que mentir sobre su edad, pero nos contó que el trabajo era una pesadilla, le pagaban menos, le daban menos propinas y la tía la trataba mal. Sin embargo, eso no era lo peor. La adolescente mencionó que asistían a una iglesia cristiana, pero una noche tuvo que salir corriendo porque la gente allí decía que estaba poseída. Nunca explicó qué los llevó a pensar eso, pero la doctora le preguntó directamente si alguien la había amenazado. Querían saber el nombre de la iglesia, pero ella se negó, afirmando que para ese tipo de cristianos, a alguien bajo sospecha de posesión o brujería es aceptable. Después nos comentó que desde que se mudaron cerca de Florida, su vida había dado un giro inquietante. La comida le sabía mal. Olía cosas extrañas en la casa y sentía como si no fuera ella misma. Todo se echaba a perder rápidamente y una tristeza constante la envolvía. Fue ahí cuando soltó la bomba. Estaba segura de que alguien le había hecho brujería. Recuerdo mirar el reloj y ver las 3:33 am, justo cuando interpreté la palabra witchcraft. Un escalofrío me recorrió, pero seguí traduciendo. Aún más perturbador, dijo que su hermanita de 6 años había cambiado. Ahora era extrañamente atenta, revisaba su teléfono y mostraba una actitud que no era propia de una niña pequeña. La chica repetía una y otra vez que quería irse de Estados Unidos porque no se sentía segura. La conversación se extendió por más de una hora y ya eran las 4:10 am. Lo que había comenzado como una llamada médica se había transformado en una sesión tensa y surrealista sobre hechicería y paranoia. De repente, su mamá entró en la habitación y empezó a hablarle en español, tratando de calmarla. Insistía en que no podían mudarse y que la hermanita estaba perfectamente normal. Pero la adolescente lloraba, convencida de que algo terrible les había pasado. Al final, los doctores decidieron darles un momento para hablar a solas. Terminé la llamada después de 1 hora y 40 minutos, agradecido por la cortesía del personal, pero con un nudo en el estómago. Esa noche me dejó pensando. Ninguno de nosotros, ni el equipo médico ni yo, olvidaremos jamás ese evento lleno de giros inesperados, tensión y el terror de la noche. ¿Y ustedes qué opinan, raza? ¿Se imaginan estar tomando llamadas y que te toquen cosas así? A mí la verdad, sí me sacaría de onda. Pero bueno, continuemos con el siguiente relato. En mi experiencia como intérprete, he atendido varias llamadas relacionadas con personas con esquizofrenia.
y algunas han sido verdaderamente inquietantes. Una de las más extrañas fue la de un hombre que estaba convencido de que le habían hecho brujería. Decía que podía escuchar a la hermana de su antiguo casero hablándole, incluso cuando solo estaba viendo la televisión o usando el celular. Pero la historia tomó un giro aún más oscuro cuando afirmó que el casero había sido desvivido por un cártel tras ser deportado y que ahora esas mujeres buscaban vengarse de él. Lo más perturbador fue cuando describió cómo, en una ocasión, creyó que una mujer lo seguía por la calle. Presa del pánico, corrió a casa de un amigo y tomó un martillo para defenderse, solo para descubrir que no había nadie detrás de él. Otro caso que me marcó fue el de un hombre con síntomas claros de esquizofrenia que acusaba a su esposa e hija de tener solo ventiladores o de consumir drogas. La regañaba con furia mientras ambas insistían en que eso no era cierto. Estaban profundamente preocupadas porque el comportamiento de él se volvía cada vez más agresivo. Estas llamadas no solo son difíciles de interpretar por su contenido emocional, sino porque te quedas con la inquietud de lo que realmente ocurre tras esas puertas cerradas. La verdad es que la mezcla de delirio, miedo y violencia potencial te deja una sensación imposible de olvidar. Y bueno, banda, la verdad que miedo, porque tristemente a los que hacen el trabajo de intérpretes no les dan entrenamiento para atender este tipo de casos. Prácticamente están ahí a la buena de Dios. ¿Y ustedes qué harían? ¿Colapsarían o seguirían interpretando este tipo de llamadas como si nada pasara? Pero bueno, vamos al siguiente relato, banda. Una vez me tocó interpretar una llamada que me dejó helado. Era una señora que había llegado a la sala de emergencias con moretones y dolor en todo el cuerpo. Lo que contó fue una mezcla de horror, desesperación y algo tan escalofriante que te hace dudar de la realidad misma. Decía que su esposo la maltrataba, pero no de una forma típica. Según ella, le inyectaba sustancias para atrofiarle los músculos, dejándola paralizada. Peor aún, afirmaba que despertaba en medio de la noche con un dolor insoportable en sus y la boca, y también en el cuerpo y la cara. Lo más retorcido era cómo describía que su esposo y su familia se hacían pasar por médicos en su ciudad para robar medicamentos, y que además había toda su familia cuando vivían en México. Intentó denunciarlo, pero sus propias hijas decían que estaba loca, asegurando que sufría de Parkinson. Sin embargo, ella insistía que era una mentira orquestada por su esposo, quien manipulaba a todos a su alrededor. La historia se volvió aún más surreal cuando mencionó que en su casa había cámaras ocultas, instaladas por una compañía que, según ella, también era cómplice de su marido. El resultado: un relato tan abrumador y lleno de conspiraciones que parecía imposible separar la verdad de la paranoia. Pero lo sentías en su voz. Estaba aterrorizada, atrapada en un mundo donde cada mirada, cada toque podía esconder un peligro invisible. Fue una de esas llamadas que no se olvidan, donde te preguntas qué tan delgada es la línea entre el delirio y la realidad, y si, aunque sea por un instante, algo de lo que dijo era verdad. Y bueno, banda, la verdad es que es muy complejo con los casos de salud mental, ya que este tipo de personas no sabe qué es real y qué no, y me imagino que estos intérpretes, pues su trabajo simplemente es interpretar, no pueden hacer nada. ¿O ustedes qué opinan, banda? Pero bueno, continuemos con el siguiente relato. Era una noche cualquiera en el turno nocturno, como cualquier otro día, cuando me tocó una llamada que empezó tan rutinaria como siempre. Un hombre que llamaba para hacer su consulta. Parecía estar tranquilo al principio, hasta que, de repente,
comenzó a hablar de su vida en términos tan desconcertantes que me hizo pensar que tal vez algo no estaba bien. Me dijo que era parte de una familia muy grande, que vivían cerca de la frontera. Empezó a relatar cómo hace unos años su hermano menor había desaparecido sin dejar rastro y luego al poco tiempo su otro hermano había corrido la misma suerte. La razón decía que todo había comenzado cuando su familia, sin saberlo, se cruzó con una mafia latina poderosa que operaba en varios estados. Un cártel que tenía ojos en cada rincón, desde las calles hasta las instituciones. Su hermano pequeño había sido el primero en notar algo raro: la mirada de los hombres en la tienda y las preguntas extrañas en los restaurantes. Quiero aclarar que esta fue una llamada de terapia psicológica para que no se pierda el contexto y no sientan que me lo está contando directamente a mí. Simplemente fue al psicólogo, pero lo hago de una forma que se entienda en el relato, ¿está bien? A medida que continuaba hablando, me empezó a hablar de un capo con un apellido que sonaba a película de acción. Un hombre con tanto poder que ya había comprado la policía, el gobierno y todo lo que pudiera bloquear su camino. El tipo era conocido, por supuesto, pero nadie lo desafiaba. Nadie. Hasta que su familia, sin querer, cruzó una línea invisible. La historia que relataba se volvía más densa, más difícil de creer. Comentó que el cártel había comenzado a hacerle la vida imposible a su familia. Los perseguían, los acechaban, se metían en sus negocios. Un día estaba caminando por la calle y me di cuenta de que estaba siendo seguido, como si no pudiera dar un paso sin que alguien estuviera cerca, me dijo con su voz temblando. Ni siquiera podía mirar a nadie sin que me miraran raro, dijo. Lo peor de todo es que en algún punto comenta que él había sido contactado por la policía, pero no la policía que se supone debía protegerlo, sino unos oficiales corruptos que le daban información. Él no daba, sino que también torturaba. Además de todo eso, también controlaba a los encargados de la ley. La verdad es que yo pensé que este señor estaba mal y sonaba a película de Hollywood, pero todo se volvía más y más real mientras hablaba. Y ahora no sé qué hacer, dijo, haciendo una pausa dramática. Mis hermanas están desaparecidas, mi familia ya no es lo que era. No puedo seguir adelante, pero tampoco puedo regresar. Ellos me buscan. El tipo con el apellido de película, el que tiene todo el poder, lo sabe todo. Mi trabajo era interpretar, pero en ese momento estaba atrapado entre el miedo de la historia y la pura incredulidad. Estaba viviendo el guión de una película de suspenso, pero lo que relataba esta persona era algo que hasta ese punto yo pensaba que podía ser real. Y, siendo honesto, no tenía forma de saber cómo iba a terminar. Justo cuando la llamada iba a terminar, yo ya no sabía si lo que estaba escuchando era real o si el hombre estaba atrapado en su propio delirio, pero algo me decía que detrás de sus palabras había una verdad tan aterradora que preferiría no saber. La llamada terminó, pero lo que me dejó fue la sensación de que algunas historias no terminan nunca, que algunos relatos se quedan flotando en el aire, esperando ser revelados, y esa fue una de esas historias que nunca podré olvidar. Bueno, banda, imagínense este trabajo en el cual reciben todo tipo de llamadas, desde terapia médica hasta asistencia psicológica, y que les toque una llamada de este estilo. ¿Ustedes qué harían? Para empezar, creo que no lo pueden divulgar. Continuemos con el siguiente relato. Esta clase de llamadas son de las que se te quedan grabadas, no solo por lo extraño o aterrador que puede ser lo que ocurrió, sino por cómo la situación cambia tan rápidamente. Imagínense estar en el turno tranquilo, atendiendo una llamada más, cuando de repente te toca algo que te hace cuestionar si todo lo que sabes sobre la realidad es verdad. Una vez me tocó esta llamada. Era una anciana con una voz temblorosa pero clara, que empezaba a contar cómo unos demonios venían a matarla. Pedía auxilio, diciendo que sentía una presencia extraña en su casa, algo que la rodeaba. Al principio
Pensé que podría ser un caso de confusión o delirios propios de la edad. A veces, en el turno nocturno, las mentes cansadas pueden dar lugar a relatos extraños, pero lo que vino después me hizo dudar. La señora de repente cambió su tono de voz. De un susurro suave y temeroso, pasó a una voz más grave, casi como si estuviera hablando otra persona o algo más. Las palabras que dijo fueron tan grotescas y fuera de lugar que me congelé. Hablaba de Dios, de los ángeles, pero con tal odio en su tono de voz que no parecía que estuviera describiendo a seres celestiales. Sus palabras no solo atacaban a lo divino, sino que también mencionaba al diablo de una manera tan blasfema que lo que estaba escuchando me pareció más una invocación que una simple conversación. Ellos están aquí. Me quieren tomar, repetía. Los ángeles no pueden ayudarme y tú tampoco. No puedo escapar de lo que viene. Fue una experiencia espeluznante, el cambio en su voz, el miedo palpable y la forma en la que empezó a hablar de un modo tan oscuro sobre los demonios y la religión me dejó la piel de gallina. No sabía si la señora estaba teniendo una crisis mental o si realmente algo extraño estaba ocurriendo. ¿Acaso ella se estaba enfrentando a algo real? ¿O era el reflejo de su mente luchando con sus propios demonios internos? La llamada terminó sin una explicación clara, como si la señora se hubiera quedado sin palabras de repente, o como si algo hubiera cortado la conexión. Pero este tipo de experiencias en las cuales algo se sale de lo común es muy difícil olvidarlas. Y aunque uno intente racionalizarlo, hay algo en esos momentos que no puedes explicar completamente. Y bueno, banda, me dejó sin palabras. ¿Ustedes qué harían si tuvieran una situación así? La verdad es que todos los relatos que he estado contándoles son un poco turbios, ¿no? Uno no pensaría que ese tipo de cosas ocurren en este trabajo, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente. Era una tarde aparentemente normal cuando la llamada entró al sistema. Todo indicaba que sería una consulta rutinaria. La voz al otro lado de la línea se presentó como la de una mujer mayor. La típica señora de la vecindad que siempre tiene algo que contar, dando respuestas de más a preguntas que tan solo necesitaban un sí o un no. Su tono era calmado al principio, pero algo en su voz decía que no todo estaba bien. Hola, buenos días, comenzó. Les llamo porque quiero presentar una queja contra mi anterior trabajo. Me despidieron sin razón alguna, sin advertencia. Y quiero que me hagan justicia. Esto no es justo, dijo. Todo parecía común hasta ahí. Pero a medida que avanzaba la conversación, las cosas se empezaron a poner raras. La doñita, con una pasividad desconcertante, comenzó a hablar de cómo sus compañeros la trataban mal, cómo se burlaban de ella constantemente. Hasta ahí, su queja parecía coherente. La discriminación en el trabajo es un problema real. Sin embargo, el giro vino cuando comenzó a hablar sobre algo mucho más personal y algo extraño. Cuando iba al baño dejaba unas cacotas. ¿Por qué me acusan solo a mí? ¿Quién no va al baño, señorita?, me dijo. En su mente la respuesta era clara, pero en el aire flotaba una sensación de incomodidad. ¿Qué tenía eso que ver con su despido?, me pregunté. La señora continuó repitiendo una y otra vez lo mismo. Con cada nuevo intento, buscando explicarlo desde otro punto de vista, siempre era a mí, ¿me entiende? Nadie más tenía ese problema. Yo solo quiero saber por qué me atacan, por qué me señalan, decía. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando la conversación parecía haber llegado a su fin, la doñita lanzó la bomba. Los supervisores me siguen, señorita, me siguen a todas partes. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, ya con la sensación de que algo no cuadraba. Y entonces su relato comenzó a desbordarse como un río enloquecido. Sí, me siguen a todas partes. Cuando voy al mall, a la tienda, incluso cuando entro al baño. Ellos se meten detrás mío.
Los oigo reírse de mí en el excusado, a un lado del que yo estoy. ¿Qué clase de personas son esas? ¿Por qué me hacen esto? El desconcierto me invadió por completo. La señora parecía estar convencida de lo que decía, y aunque intentaba darle sentido a sus palabras, lo único que veía era una distorsión profunda de la realidad. ¿Qué estaba pasando en su mente para llegar a esas conclusiones tan intensas? La llamada terminó en silencio, con una sensación rara de incomodidad. Aunque sabía que la señora no estaba bien, no podía evitar sentir una mezcla de lástima y confusión. Quizás su realidad se había desdibujado de tal forma que todo lo que percibía tenía sentido para ella, pero fuera de su mente, las cosas no eran tan simples. En el fondo, todo había comenzado con una simple queja por un despido injustificado, pero terminó siendo un delirio de persecución. Y bueno, banda, la parte de que hizo unas cacotas me dio risa, pero tuvo un plot twist muy bizarro. Pero bueno, continuemos con el siguiente relato. Era una mañana normal, o al menos eso parecía al principio. Una llamada de una escuela, algo bastante rutinario. Solo otro día en el trabajo. Los papás, el director, un par de policías, todos en el teléfono. Sabía que no iba a ser una llamada sencilla, pero nada me preparó para el misterio que estaba a punto de escuchar. Los papás estaban ahí, el padre callado, la madre nerviosa, como si le estuviera costando asimilar lo que estaba pasando. El director de la escuela tenía un tono grave, serio, como si estuviera lidiando con algo mucho más grande de lo que podía expresar con palabras. Y los policías, bueno, su presencia ya decía mucho, pero curiosamente nadie decía qué había pasado. Solo hablaban de lo acontecido, el evento, lo sucedido. Las palabras parecían ensayadas, como si estuvieran evitando tocar el núcleo del asunto. Yo me encargaba de darles instrucciones, fechas de corte, que su hijo había sido expulsado de la escuela, cómo sería el proceso a seguir, todo en un tono profesional, directo, pero la atmósfera en la llamada no era la de una simple expulsión. Había algo más, algo que no se podía nombrar. Todo el mundo hablaba de ello, pero nadie decía qué era lo que realmente había sucedido. La mamá, después de un largo silencio, preguntó si podían darle ayuda psicológica. ¿Y para mí? ¿Pueden darme ayuda a mí también?, dijo con una voz quebrada, como si todo el peso de la situación se estuviera desmoronando sobre ella. Había tanto dolor en su voz, pero aún así, seguían sin decir lo que había pasado. La llamada duró un buen rato, cada minuto cargado de una tensión palpable, pero la palabra clave, el hecho, el desencadenante de todo, nunca salió a la luz. ¿Qué había sucedido para que su hijo fuera expulsado? Para que los policías estuvieran presentes, para que los papás se vieran tan rotos. El silencio sobre lo que pasó me dejó con más preguntas que respuestas. La llamada terminó. Las instrucciones se dieron y colgaron. Y ahí me quedé, con una sensación extraña, como si un misterio se hubiera quedado en el aire, algo que no tenía solución, algo que seguiría sin resolverse. Y bueno, banda, llegamos al final de este video pitero. Pero si te quedaste con ganas de más relatos, aquí te estarán apareciendo más videos del canal. Si te gustó el contenido, échame la mano con un like, suscríbete y activa la campanita y todas esas cosas. ¿Tienes anécdotas parecidas? Déjalas en los comentarios, que seguramente las voy a leer y posiblemente las use en futuros videos. También, si este tipo de historias son de su agrado, banda, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.